Hola a todos, ¿cómo están pasando? Hoy les doy la bienvenida a la tercera temporada de Y si Naruto se enamoraba de Fem Itachi y despertaba el elemento madera. Tienen los capítulos anteriores en el canal. Ahora sí, disfruten. Capítulo 10. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Su rostro, siempre impasible, reflejaba una expresión pensativa. La habitación estaba sumida en el silencio, solo interrumpido por el rítmico tic-tac del reloj colgado en la pared a sus espaldas y el roce de la punta de un lápiz contra el papel. Sus ojos pálidos escudriñaban el documento con suma seriedad. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Los tiempos han sido favorables para su familia. Desde la creciente tensión entre los Uchiha y la población en general, los Ikga han experimentado un aumento exponencial en popularidad e influencia. Su reputación como uno de los clanes nobles de Konohagakure se ha consolidado, convirtiéndose ahora en la familia más respetada de la aldea. No quería estar en el lugar de Fugaku ahora mismo. Ni nunca, la verdad. Los Uchiha eran detestables. Tic-toc, tic-toc, tic-toc parpadeó, y sus pálidos ojos dejaron entrever leves atisbos de confusión. Hinata, su hija y heredera del clan, recibía instrucción de los ancianos. La preparaban para ser la próxima líder de su noble clan. La niña tenía un don natural para el liderazgo, algo que él podía ver en sus ojos. A pesar de todo, conservaba esa ligera inocencia que no era rara en una niña de su edad, aunque a los ancianos no les gustara. Con casi 5 años, Hinata ya conocía bastante bien la política de su clan, aunque a un nivel básico, claro está. Aún le quedaba mucho por aprender, pero desde luego no era una niña tonta. Eso fue lo que realmente lo confundió mientras leía una y otra vez el documento que tenía delante. Petición para patrocinar el restaurante de ramen Ichiraku. Por Ryuga. Hinata frunció ligeramente el ceño. ¿Qué disparate es este? ¿Una broma? ¿Por qué los Hyuga se beneficiarían de patrocinar un restaurante de fideos en ruinas? No lograba comprenderlo, mientras intentaba descifrarlo. Al final, no pudo entender el razonamiento detrás de esa afirmación. Tosió, logrando de alguna manera que sonara educado y autoritario a la vez. Era algo inherente a ser un Hyuga. Al menos, eso era lo que le habían dicho sus padres cuando era solo un niño. La puerta de su habitación con un intrincado diseño en su marco azul claro que no delataba su condición de clan noble se abrió, dejando a un miembro de la rama arrodillado junto a la entrada. No habló. Uno no habla con el jefe del clan a menos que primero le hablen, y se quedó mirando al suelo frente a él. Ryuga Ito, su fiel asistente y consejero. Un hombre mayor con un rostro curtido por la experiencia y las arrugas. Era sabio y preparaba un té excelente, algo a lo que Yashi había sido adicto en el pasado. También era muy hábil tejiendo suéteres, algo que a Yashi le resultaba divertido en silencio, ya que el nombre del anciano significaba literalmente hilo. Una asistente verdaderamente ejemplar. Traigan a mi hija. Ito nunca hacía preguntas inútiles. Simplemente hacía lo que se le pedía y solo daba su opinión si se la solicitaban. Asintió con la cabeza, pero evitó mirar a los ojos al jefe del clan. Se levantó con elegancia y se dispuso a completar su tarea. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Y así esperó pacientemente, sentado en la posición Seiza, con las rodillas dobladas y las palmas de las manos apoyadas en los muslos. Tenía los ojos cerrados y el ceño fruncido. No tuvo que esperar mucho antes de que la puerta se abriera de nuevo. Su hija estaba en la entrada, con las manos metidas en las mangas de su kimono lila. Al ver a Hinata así, Yashi recordaba constantemente el asombroso parecido que compartía con su difunta esposa, sobre todo su cabello azul oscuro. Siempre le provocaba una punzada de dolor en el corazón. Y un recordatorio de los tiempos pasados, pero no olvidados. Hinata. La niña asintió en señal de reconocimiento y caminó hacia la mesa que estaba en el centro de la habitación. Se sentó en el lado opuesto, con pasos gráciles, en una postura similar a la de su padre. ¿Sabes por qué te llamé? Hinata lo miró fijamente a los ojos y asintió. Quisiera una explicación. Su tono no era severo, sino lleno de curiosidad. ¿Qué vio su hija en aquel puesto de fideos apenas en pie? Le interesaba mucho comprender el razonamiento detrás de esa decisión. Quizás podría enseñarle a Hinata un par de cosas usando esta situación como ejemplo. Yashi miró a su hija, con el rostro convertido en la viva imagen de un Itaga, con una mirada desafiante en sus pálidos ojos. Percibió un patrón. Se veía obligado a hacer cosas por ella por culpa, sin darse cuenta de nada. Era angustiante. Impropio de un líder de clan.
Esta vez no caería en su trampa. Buenos días, Yashi-sama. Yashi saludó con un gesto a los transeúntes, con los labios apretados en una línea neutra mientras caminaba con calma por la concurrida calle. Los habitantes de Konoha le cedieron el paso y le hicieron las reverencias de rigor, a las que él respondió con breves asentimientos. No era raro que el líder del clan Ichigo simplemente diera un paseo por la aldea, pero hoy tenía un motivo. 2, para ser exactos. Los ancianos habían convocado a los jefes de todos los clanes prominentes. ¿Para qué? Tenía pocas ideas al respecto. Esta reunión no sería la primera de su tipo. Ni la última. ¿Y la segunda razón? Sujetó el papel con tanta fuerza que le quedaron arrugas en la piel, escondidas bajo las mangas de su kimono mientras metía las manos dentro. No podía creerlo. Había vuelto a perder contra los deseos de su hija. ¿Cómo había empeorado todo? ¿Desde cuándo se había vuelto tan débil? Ah, sí. Su difunta esposa. Tampoco pudo negarse jamás a la madre de Hinata. Su esposa, Hitomi, era una mujer bondadosa, casi en exceso. El padre de Yashi lo había mirado con desaprobación, decepcionado, disgustado porque se había enamorado perdidamente de una mujer. Pero a él no le importaba. No podía importarle. Yashi se enorgullecía de admitir que no había cedido ante las persuasiones, nada sutiles, de su padre y que finalmente se había casado con la mujer que amaba en una boda tradicional Hyuga. Su amor había florecido. 2 años después de casarse, su esposa dio a luz a su hija. Era una criatura pálida y menuda. Delicada. Sentir sus pequeños dedos envolver los ásperos y callosos de él. Fue una experiencia surrealista. Pero nada dura para siempre. Sea bueno o malo, todo tiene un final. Y todo ser vivo muere. Es una de las pocas verdades absolutas del universo. El momento de Hitomi llegó antes de lo previsto. Yashi permaneció a su lado, le sostuvo la misma mano que le sostuvo el día de su boda y se mantuvo fuerte frente a su hija, que por aquel entonces era solo una bebé. Solo cuando estaba en su habitación, al final de la noche y verdaderamente solo, se permitía llorar su pérdida. Ha cambiado mucho desde entonces, ha endurecido su voluntad y su corazón, se ha convertido en un verdadero líder, pero aún así no pudo negarse a los deseos de su hija. Y lo curioso era que, aunque su mente lo consideraba impropio de un hombre de su talla, su corazón endurecido seguía sin importarle. Mientras caminaba por la calle con el sol de la mañana justo sobre su cabeza, no se dio cuenta, absorto en sus pensamientos, de que una leve sonrisa se había formado en su rostro. Pum, pum, pum. Esto fue malo. Si antes las cosas iban mal para su clan, ahora eran francamente terribles. 3 incidentes más. Y eso solo en la última semana. TCH. El ceño fruncido de Fugaku se acentuó. Sus compañeros de la policía de Konoha habían agredido a algunos civiles, unos cuantos payasos que hablaban mal del clan Uchiha. Era de esperar. Deberían saber que no debían provocar al clan que podía aniquilarlos con un simple suspiro, pero la versión distorsionada de la noticia los dejó en mal lugar, acusándolos de abusar de su autoridad. No era nada nuevo. Incidentes como estos siempre habían ocurrido. Pero su frecuencia ha ido en aumento en los últimos años. Pum, pum, pum. Aquello enfurecía enormemente al patriarca Uchiha. Se frotó los ojos con el dorso de las manos. Las ojeras oscuras se marcaban bajo ellos. ¿Cuándo había sido la última vez que había dormido plácidamente? Lejos de todas las responsabilidades. Lejos de las cargas, atrapado entre la aldea y el clan. El único momento en que recordaba haber sentido paz era cuando Mikoto preparó su sushi favorito para cenar. Los 4 durmieron bajo la reconfortante luz fría de la luna en el patio trasero aquella noche. Eso fue hace más de un año. Los ancianos Uchiha están conspirando. Usan su astucia y experiencia para planear una traición. Pensaron que podrían salirse con la suya sin que él se enterara. Lo mantendrían a él, su maldito líder. En la ignorancia mientras tramaban. Fugaku no era un hombre tonto. Tampoco era ajeno a las intrigas. Pero era un hombre desconcertado. El panorama era desolador. Los Uchiha se encontraban en una situación crítica. Corrompidos por dentro, oprimidos por fuera. Y en la cima de todo se alzaba un hombre. Un hombre responsable de todos ellos. Responsable de su bienestar, prosperidad y satisfacción. Uchiha Fugaku era ese hombre. Pero él era solo un hombre. Tung Tung Tu apartó la mesa con brusquedad, arrojándola contra la pared. La estructura de madera se hizo añicos al impactar contra ella.
El líder del clan Uchiha recogió una de las afiladas astillas entre los dedos y se puso de pie, dirigiéndose hacia la puerta que conectaba su estudio con el jardín. La abrió de golpe y, con un movimiento rápido de la mano, lanzó la astilla como si fuera un proyectil. Silbido, unos ojos negros muy abiertos lo recibieron al otro lado. Un niño pequeño, de no más de 5 años, estaba en posición de lanzamiento con 3 shuriken de metal entre los dedos. El niño tenía el pelo negro y puntiagudo y un rostro parecido al suyo. Aunque en ese momento, parecía un fantasma. «Padre». Su voz temblaba y sus ojos oscuros estaban muy abiertos, moviéndose rápidamente de un lado a otro entre las manos de su padre, buscando lo que casi le había rozado la mejilla. «Te he dicho que no me molestes mientras trabajo». Muchas veces su voz era grave, provocando escalofríos en el joven Uchiha. Fugaku entrecerró los ojos mirando a su hijo, con las manos cruzadas sobre el pecho y el ceño fruncido en su rostro endurecido. Puede que el patriarca Uchiha sintiera una punzada de culpa cuando el joven se estremeció, pero siguió adelante. «¿No lo he hecho?». Sasuke apartó la mirada, fijó la vista en sus pies y puso sus pequeñas manos detrás de la espalda mientras respondía en voz baja. «Sí». «TCH». Recorrió con la mirada el claro, observando el suelo cubierto de shuriken y kunai dispersos, una diana improvisada con armas incrustadas. Algunas estaban hacia el centro, mientras que la mayoría se encontraban en los bordes. El rostro de Fugaku se contrajo en un gesto de disgusto, uno que llenó de pavor a su hijo. Negó con la cabeza. «Decepcionante. Ni siquiera puedes lanzarlas bien. A tu edad, tu hermana mayor podría». Se detuvo al sentir una mano delicada sobre su hombro. El contacto no le resultaba desconocido, pero aún así era inusual. No se giró para mirar a los ojos de su esposa. Ya sabía lo que vería en ellos. Lástima y decepción. No tenía cabida para ninguno de los dos. No merecía ni necesitaba la compasión de nadie. Su mandíbula se tensó mientras se encogía de hombros, apartando la mano reconfortante con un bufido. La puerta se cerró bruscamente tras Fugaku al entrar, dejando a Mikoto y Sasuke solos en el patio trasero. Permanecieron en silencio un rato. El joven Uchiha aún no había levantado la vista, pero se percató de que su madre se acercaba y se arrodillaba frente a él. El chico apretó los puños temblorosos y cerró los ojos al sentir los dedos de su madre acariciando su barbilla. «No le des demasiada importancia a lo que dijo tu padre. No ha estado bien desde hace algún tiempo». Su voz era suave, muy distinta a la voz áspera de su padre, que rezumaba irritación. Sasuke amaba a su madre. Pero amaba a su padre con la misma intensidad. Anhelaba sus elogios y su aceptación. Padre e hijo se habían acercado cada vez más desde que Fugaku centró su atención en su hijo. Dado que Izumi ya no requería su supervisión con tanta frecuencia como cuando era más pequeña, ahora Sasuke era quien recibía su atención. Mikoto se alegraba de ver cómo padre e hijo estrechaban sus lazos. Pero todo ese progreso podría haberse ido al traste ahora mismo. Ella le acarició los ojos y le secó con los pulgares las lágrimas que le corrían por las mejillas. Esto hizo que el pequeño rompiera a contenerse y, sollozando, la abrazó con fuerza, estrellándole la cara contra el hombro. Mikoto le frotó la espalda mientras el niño temblaba en sus brazos e ignoró la evidente humedad en su hombro. Yo me esfuerzo mucho, mamá. De verdad que sí. Sacudió la cabeza contra el hombro de su madre. Solo quiero ser como ella. El grado de admiración que Sasuke sentía por su hermana mayor a veces resultaba aterrador para Mikoto. Ella lo apartó suavemente, con los brazos sobre sus hombros, y le dedicó al niño una pequeña sonrisa. Oye, Sasuke-kun, tengo una idea aún mejor. Sasuke ladeó la cabeza, parpadeando con los ojos aún húmedos, llenos de preguntas. ¿Qué mejor idea que convertirse en alguien como su hermana? Sin duda, ella era la mejor. Todos lo dijeron. Señaló con el dedo su pecho, y su sonrisa se ensanchó. Puedes ser tú mismo. Mikoto esperó una respuesta, con los ojos cerrados mientras sonreía a su hijo, solo para parpadear confundida cuando los abrió y se encontró con un Sasuke impasible mirándola. Sacudió la cabeza rápidamente. Eso no suena nada bien. Por supuesto que sí. Mikoto le dio un codazo en el pecho, haciendo que él se lo cubriera con los brazos. Me hizo cosquillas. Sasuke soltó una risita, provocando una sonrisa traviesa en su madre. Mikoto, lentamente, acercó sus manos a sus costados y lo alzó en brazos, ignorando sus protestas. Eres tan lindo, Sasuke-chan.
Mamá. Se quejó Sasuke. No me llames así. A pesar de sus palabras, la sonrisa en su rostro era deslumbrante, solo comparable a la de su madre. Sus risas llenaban el patio trasero mientras la mujer de cabello oscuro mecía a su hijo en brazos. Todo volvió a estar bien. Pero no fue así. Los aldeanos se apartaron de él mientras el patriarca Uchiha se dirigía a la sala del consejo. Llevaba las manos cruzadas dentro de su kimono verde con el símbolo Uchiha orgullosamente estampado en la espalda y entrecerraba los ojos, mirando solo hacia adelante. No necesitaba mirar. Podía oír los susurros. Sentía sus miradas hostiles y desconfiadas clavadas en su espalda. No le molestaba. Ni siquiera representaban una amenaza. Hubo un tiempo en que los ciudadanos de Konohagakure lo miraban con respeto. La policía era vista como héroes, quienes impartían justicia a los merecedores. La gente lo saludaba y lo admiraba, en lugar de maldecirlo a sus espaldas. Los tiempos han cambiado. Tenía miedo por los Uchiha. Tenía miedo de lo que pudiera pasar con su clan. También temía a los Uchiha. Temía lo que pudieran hacer en represalia. Sabía que a la juventud actual no le hacía falta mucho para rebelarse. Oye tú. Ni siquiera se molestó en detenerse al oír el grito. La voz era arrastrada. Probablemente el hombre estaba borracho. Tenía cosas mejores que hacer que pelearse con borrachos tirados en su propia orina en los callejones. Alto ahí, cobarde. Escoria Uchiha, todos vosotros y ese niño demonio. Balbuceó, burlándose. Destruís nuestra aldea hasta los cimientos y todavía tenéis la arrogancia de pasearos como si fuerais los dueños del lugar. El hombre estaba atrayendo la atención hacia ellos, y la multitud se congregó a su alrededor en círculos. Fugaku se detuvo en seco, haciendo que el hombre cesara su parloteo por un breve instante de sobriedad. Se dio la vuelta y observó detenidamente al individuo mal vestido. Su camisa tenía un agujero considerable que dejaba ver su pecho a los presentes. El borracho tenía el pelo castaño y desaliñado, que le cubría casi toda la frente y le ensombrecía los ojos. No parecía muy preocupado por la higiene, a juzgar por el hedor a alcohol que invadía descaradamente el espacio personal del líder del clan Uchiha. El hombre miró a su alrededor, notando la multitud que había atraído con su truco, lo cual aumentó su confianza. No estaba muy familiarizado con las diferencias entre un shinobi y un civil. ¿Y qué si se llamaban de otra manera? Al fin y al cabo, seguían siendo seres humanos, ¿no? Los seres humanos tienen límites, y sin duda, ser atacado por una veintena de jóvenes musculosos sería una batalla desigual, fueran shinobi o no. ¿Ya no eres tan duro? G. Escucha, Escoria dijo, escupiendo al suelo entre él y el jefe del clan. Te doy 3 días para que abandones la aldea. Fugaku no lo corrigió cuando el hombre hizo un gesto con 4 dedos. El borracho sonrió. 3 días. Y si no lo haces, mis amigos y yo llamaremos a tu puerta. Se rió entre dientes, tropezando al perder el equilibrio. Los curiosos se fueron congregando, observando el encuentro con atención. Fugaku aún no había pronunciado palabra, solo miraba al hombre con una expresión casi impasible. Esa mirada habría asustado a cualquiera en su sano juicio, advirtiéndole que no hablara más, pero el hombre continuó. Ya sabéis que, dejad atrás a las mujeres. He oído que tenéis una mujercita y una hija, Urk. Los ojos inyectados en sangre del hombre se abrieron de par en par al darse cuenta de que no podía respirar. Sus pies se separaron del suelo y quedaron colgando mientras la mano áspera que le apretaba el cuello lo levantaba en el aire. Arañeó la mano con sus uñas sucias, pero el Uchiha ni siquiera se inmutó. Abrió la boca en un vano intento de inhalar aire, pero solo consiguió ahogarse aún más. Ni siquiera había visto al hombre moverse. Estaba allí un segundo y al siguiente ya no. ¿Era esto lo que significaba ser un shinobi? Era absurdo. Sí, logró decir con voz lastimera, mientras sus ojos aterrorizados se llenaban de lágrimas al luchar por sobrevivir. Alzó la vista hacia los ojos de su torturador e instantáneamente se arrepintió. ¡Qué ojos malditos! Piérdase. Fugaku lo apartó bruscamente, con el ceño fruncido, conteniéndose para no acabar con la miserable existencia de aquel tonto. El borracho cayó de bruces al suelo. No hizo falta que se lo dijeran 2 veces. Se levantó tambaleándose y se alejó con paso firme, más que feliz de poder abandonar aquel lugar para siempre. ¡Monstruo! Gritó el hombre por encima del hombro mientras huía. Fugaku cerró los ojos y respiró hondo.
Estaba orgulloso de su capacidad para mantener la compostura en los momentos más difíciles, pero últimamente, sacudió la cabeza y se dio la vuelta, reanudando su camino hacia el salón de plenos del consejo. El silencio en la calle y la evidente ausencia de gente, el viento aullando en las calles vacías, no le molestaban. Los jefes de clan estaban sentados alrededor de la larga mesa. Inoichi, Shikaku y Choza se sentaron juntos, uno al lado del otro, pero eso no era nada nuevo. Los tres eran amigos de la infancia, compañeros de equipo y prácticamente familia. El jefe del clan Hyuga se sentó al final de la mesa, con los ojos cerrados y los labios apretados en una línea neutra, en contraste con el ceño fruncido del jefe del clan Uchiha, que se sentaba a su izquierda. Tsume, la matriarca del clan Inuzuka, tenía los brazos cruzados sobre el pecho, aún con su chaleco antibalas de Jonin, y un ojo cerrado, mientras que el otro observaba atentamente a los tres ancianos en el extremo de la mesa. El enorme perro lobo sentado en el suelo a su lado podría haber intimidado a algunos, pero Aburame Shibino lo demostró si se sentía incómodo, sentado a la derecha de Tsume. Pero claro, nunca se podía saber si un Aburame se sentía incómodo debido a la ropa que cubría casi todo su cuerpo. Shikaku apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos mientras se inclinaba hacia adelante. Creo que podemos afirmar que, todos aquí sienten curiosidad por el motivo de esta invocación, murmuró, observando con atención a los tres ancianos. No decía que le molestara, ya que Yoshino ya no podía regañarlo por holgazanear en casa. Esto prácticamente se consideraba trabajo, y el líder del clan Nara había aprovechado la oportunidad. Aunque sin mucho entusiasmo porque el trabajo era problemático. Choza asintió con la cabeza, pero antes de que nadie pudiera decir nada más, el consejero, cubierto de vendas, golpeó el suelo con su bastón, y el sonido resonó en las paredes. En efecto. Comprendo tu curiosidad. Pero no te quitaré mucho de tu valioso tiempo. Asintió a Omura, quien le devolvió el gesto y les dio la espalda, garabateando algo en la pizarra frente a ellos. Retrocedió, satisfecho con lo que había dibujado, y ocupó su lugar junto a los demás ancianos. Esto dijo Danzo, señalando con su bastón el boceto en la pizarra es un plano aproximado del pueblo, como todos ustedes pueden ver. El público asintió. Y este, dijo, y movió su bastón hacia la esquina superior derecha de la representación, será el nuevo lugar de alojamiento de la fuerza policial Uchiha. Golpe Fugaku se levantó de su asiento, golpeando la mesa con las manos, con los ojos entrecerrados y el rostro contraído por la furia. ¿Qué significa esto? Gritó. Los Uchiha ya están alejados de la aldea. ¿Por qué nos obligan a hundirnos hasta los confines? Danzo lo miró fijamente, sin rastro de miedo ni inquietud. Levantó su mano sana. Descansa. Los tres agentes Anbu que apuntaban con sus armas al Uchiha se dispersaron por los rincones, mientras Fugaku no apartaba la mirada de los ojos del consejero. Levanta la mano si tienes alguna pregunta, Uchiha-san, no la voz. No nos rebajemos al nivel de unos bárbaros. Fugaku tensó la mandíbula ante el tono condescendiente, pero se sentó en su silla sin prestar atención a las miradas que le dirigían los demás líderes de clan. Cruzó las manos sobre el pecho y arqueó una ceja. Danzo asintió. Lo que ingenuamente creíste que era una táctica dirigida contra los Uchiha, en realidad, no podría estar más lejos de la realidad. Fugaku gruñó, claramente poco convencido. La tensión entre la aldea y el clan Uchiha, como habrán podido deducir del incidente de hoy, ha ido en aumento. Para evitar casos similares al ocurrido hoy, hemos decidido reubicar al clan Uchiha en un lugar más apropiado. Esta decisión se toma teniendo en cuenta el bienestar de su clan y de toda la aldea. Ni siquiera le sorprendió que la noticia hubiera llegado a sus oídos. Fugaku tampoco pasó por alto la forma en que hablaba el anciano de gafas. El clan y la aldea. En sus mentes, ya habían separado a ambas entidades. ¿Acaso los Uchiha no formaban parte de la aldea? Permaneció en silencio y se limitó a dirigir una mirada de desagrado hacia el mayor. Koharu tosió entre sus manos. La policía es una parte fundamental de Konohagakure. Y los Uchiha son un valioso recurso para la aldea. No actuaremos de una manera que perjudique a la institución. ¿Qué clase de locura era esta? Sus palabras ni siquiera coincidían con sus acciones. ¿Era esta la voluntad de fuego de la que el Hokage no dejaba de murmurar? Nadie pronunció una palabra a favor de Fugaku. Aunque Nara y Akimichi parecían arrepentidos, e incluso el rostro de Yashi reflejaba una leve incomodidad, nadie salió en su defensa. ¿Y por qué lo harían? Resonó en su cabeza una voz oscura que no era la suya.
Los payasos se benefician de todo esto. Se apropian de nuestras tierras. Aunque finjan vergüenza, en realidad solo bailan de alegría en su interior. Fugaku casi se echó a reír ante lo absurdo de todo aquello. La reunión aún no ha terminado, Uchiha-san, dijo Omura, ajustándose las gafas al ver a Uchiha dirigirse a la puerta. Fugaku ignoró al hombre y las miradas curiosas que se clavaban en su espalda y abrió la puerta con un clic. Así es. No miró hacia atrás al hablar, y salió de la habitación. Para mí, al menos. Hinata-chan. Los dos hombres la miraron confundidos, sus ojos pálidos e inexpresivos escudriñando el perímetro en busca de Hinata-chan. La pelirroja frunció el ceño, apretando las cejas, y volvió a llamarla. Uno de ellos gruñó. Hinata-sama no está aquí. Vive en la mansión principal. Señaló con la cabeza hacia atrás. Esta es la puerta de entrada a los terrenos de los Ikiga. Los ojos de Natsumi se abrieron de par en par. Cuando se despidió de Hinata, la chica Uzumaki estaba preocupada por la posibilidad de que volvieran a encontrarse. La heredera de ojos claros había dado su dirección, pero era evidente que algo andaba mal. Aunque lo único que recordaba eran las puertas más altas de todo el pueblo, excepto la principal, claro está. Todo lo demás se le escapaba. Entonces déjenme entrar. Los dos hombres intercambiaron una breve mirada antes de bajar la vista hacia ella. Negó con la cabeza. Nadie tiene permitido el acceso a la propiedad principal de los Hyuga. Solo los miembros de la rama secundaria de confianza de los Hyuga y los miembros de la rama principal tienen permitido entrar en la casa de Yashi-sama. ¿Rama lateral? ¿Rama principal? Todo sonaba estúpido. No tenía sentido para su mente infantil. Se rascó el pelo rojo, haciendo pucheros. ¿Y quién demonios era ese tal Yashi? ¡Ay, qué pena! Tengo muchas ganas de jugar con ella hoy. Los guardias no se inmutaron ante sus brillantes ojos azules mientras ella juntaba las manos bajo la barbilla. No necesitaban usar el ojo que todo lo ve para ignorar el drama de la niña. Fuera, mocosa. Dijo el hombre con tono despectivo, apartando la mano con un gesto. Era una velada agradable y no quería desperdiciarla con una niña. Lo único que quería era que terminara su turno para poder irse a casa a cenar. Imbéciles. Gritó por encima del hombro mientras huía, sacando la lengua y bajando el párpado cuando llegó a una distancia segura. HMPH. ¿Qué les pasaba a los ancianos? Solo había preguntado dónde estaba Hinata para jugar con ella. Si hubiera tenido otros amigos, podría haber acudido a ellos, pero no los tenía, así que era inútil. Bueno, sí tenía otro amigo. Pero ni siquiera estaba aquí. El recuerdo la hizo inflar las mejillas con fastidio. Asintió para sí misma, prometiéndose que se acabaría todos sus fideos instantáneos antes de que volviera. Al fin y al cabo, ella tenía la llave. Era para usarla en caso de emergencia, pero una sola vez no contaría. Jeje. Ese sería un castigo apropiado. Absorta en sus pensamientos, no se dio cuenta de cuando sus diminutas piernas la habían llevado al distrito del mercado de Konoha. La calle bullía de actividad, llena de gente por todas partes, gente de todas las formas y tamaños, y nadie le prestaba atención. A su parecer, eso era bueno y malo a la vez. Pateó una piedrecita y la siguió mientras volaba por toda la calle y golpeaba la cabeza de un hombre particularmente grande. ¡Eek! Gritó, y salió corriendo a esconderse. ¿Eh? ¿Quién era ese? Gritó el gigante, mirando a su alrededor frenéticamente en busca del motivo de su reciente irritación. Se rascó la nuca, y su ceño fruncido se transformó en una sonrisa maliciosa al divisar algo rojo escondido tras el poste. Los ojos de Natsumi se abrieron de par en par al darse la vuelta para huir. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía correr cuando sus pies quedaron suspendidos en el aire. Miró hacia atrás y vio que el hombre la sujetaba por la nuca, con sus grandes ojos marrones prometiendo un castigo. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Eh? La chica le dedicó una sonrisa avergonzada mientras intentaba disimularlo con una risa. Solo estaba mirando a mi alrededor. Sí. Asintió para sí misma, orgullosa de haber inventado una excusa. ¿Ah? ¿Para qué? El hombre la miró con incredulidad, ignorando sus mentiras sin apenas intentarlo. Al parecer, la chica no era muy hábil para mentir. Se estremeció al percibir el olor de su aliento, pero aún así buscó algo, cualquier cosa que pudiera sacarla de aquella situación. Sus ojos se iluminaron de alivio al ver algo, y señaló con el dedo. Eso.
Estaba buscando esa máscara que tienes ahí, ¿sabes? El hombre se dio la vuelta y miró dentro de su tienda buscando aquello a lo que el niño señalaba. Una máscara de zorro. Su sonrisa se transformó en una mueca furiosa mientras arrojaba a la niña al suelo, quien gritó sorprendida por el movimiento repentino pero no inesperado. El hombre regresó al interior, arrebató la máscara de la pared, rompiéndola en el proceso, y se la arrojó a la niña con un gruñido, golpeándola en la cabeza. ¡Ah! Levantó las manos para protegerse la cabeza. ¿Qué hice? Piérdete. Los de tu clase no son bienvenidos aquí. Espetó el hombre, y luego murmuró algo inaudible entre dientes. Ella frunció el ceño con enojo. Como sea. Además, tu aliento apesta a caca. Huyó del hombre brutal sin mirar atrás. No era nada nuevo. Nunca la golpeaban de verdad, pero esto era algo habitual. La echaban de las tiendas y le decían cosas hirientes. Se había acostumbrado con el tiempo, pero aún así le dolía. Entrelazando los dedos detrás de la cabeza, pasó junto al mercado que ahora estaba sospechosamente silencioso mientras se dirigía a la entrada principal del pueblo con el ceño fruncido. Escuchó un sonido inconfundible de aplausos y vítores que captó su atención. Durante todo ese tiempo, no se percató de la persona que la seguía. ¿Qué demonios? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Exclamó tenso con incredulidad. Inclinó la cabeza para buscar respuestas en sus compañeros, pero lo que vio fue a Naruto caminando como aturdido. Sus movimientos eran torpes y rígidos, y sus ojos, abiertos y sin enfocar. Izumi parecía ligeramente irritada, pero nada más. El sonido de los aplausos y las palmadas le golpeó los oídos como un ladrillo, pero no lo sacó de su ensimismamiento. Nunca había sido el centro de atención de esa manera. Durante los exámenes Chunin, el público se sentaba lejos, lo que le permitía ignorar su presencia. Ignorar la sensación de ser observado por tanta gente. No le asustaba tanto como le incomodaba, ya que no estaba acostumbrado a tanta atención, pues había estado solo la mayor parte de su vida. Pareces incómoda. Izumi observa a su amiga desde la esquina. No lo soy. Naruto negó con la cabeza mecánicamente. Aún así, no la miró. Ya era tarde cuando llegaron a la puerta. El viaje de regreso a casa había transcurrido sin incidentes. Lo único destacable fue que Tenzo resbaló en una rama al asustarse por una rana que le saltaba a la cara. Aparte de eso, no había ocurrido nada más relevante. Kakashi se había marchado, desapareciendo entre la multitud en cuanto llegaron a las puertas, dejándolos a los tres solos. Fue una jugada sucia por su parte, y ninguno de ellos podía hacer nada al respecto. En cuanto cruzaron las puertas, fueron recibidos con un estruendoso rugido de aplausos y silbidos. Fue tan repentino e inesperado que dejó a Naruto atónito. ¿Y quién fue exactamente el que le contó a la gente que habían ganado los exámenes Chunin? Parpadeó al oír una voz familiar entre la multitud. Un mechón de pelo rojo y marcas de bigotes lo saludaron con una amplia sonrisa. Su presencia, de alguna manera, bastó para sacarlo de su estado de shock. Le sonrió y levantó la mano en señal de saludo, pero se quedó paralizado. Tenía los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. 9 enormes colas giraban, reduciendo edificios y montañas a escombros. Los odiosos ojos rojos, con una furia cegadora rugiendo en su interior, se clavaron en sus aterrorizados ojos violetas mientras él gemía, ahora de alguna manera de vuelta a su yo de 6 años, para su horror. A su alrededor había fuego y lamentos, cuerpos carbonizados y mutilados que cubrían el suelo. El grito desesperado de una madre cuyo hijo yacía inmóvil, los lamentos suplicantes de un hombre aplastado entre las paredes de su propia casa le perforaban los oídos como clavos. Un miedo paralizante se apoderó de sus sentidos mientras su cuerpo temblaba, y sus rodillas cedieron bajo él mientras permanecía allí de rodillas, entre hipnotizado y aterrorizado. Miró sus manos temblorosas con ojos temblorosos mientras el cielo sobre él se convertía en una lluvia de fuego, horrible pero hermosa. La bestia se detuvo, clavó sus ojos siniestros en los de él y rugió. La intensidad del rugido hizo vibrar el aire, erizándole la piel. Muerte. Un toque. Un grito. Su nombre. Alguien lo estaba sacudiendo. Violentamente. ¿Alguien quién? Naruto. Un empujón. Un empujón. Un grito. Su nombre. Naruto. Irse. Animarse. Una bofetada. Parpadeó con curiosidad, sus ojos se aclararon y miró el rostro preocupado de su compañera y amiga, con la mano extendida.
Fruncía el ceño y sus ojos negros se empañaban de preocupación. ¿Por él? Se llevó una mano a la mejilla, que le ardía. ¿Dónde? Miró a su alrededor apresuradamente, llevándose una mano al pecho para calmar su corazón acelerado, sin importarle la multitud asustada. ¿A dónde se fue? Preguntó en voz baja. ¿Estás bien? Estabas gritando. Tenzo le dio una palmada en la espalda, haciéndolo tropezar hacia adelante con el empujón. Se giró hacia su amigo, pero se detuvo al ver la misma expresión de preocupación en su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estaba soñando? No era propio de él perderse así. Esto era preocupante. La razón principal por la que se había convertido en shinobi era porque se negaba a volver a sentirse indefenso. Pero, claramente, aún era demasiado débil. Se había prometido a sí mismo volverse tan fuerte que la bestia sería una simple molestia. Lo suficientemente fuerte como para ir tras ese hombre y exigirle respuestas con razón. Lo suficientemente fuerte como para proteger lo que era suyo. No tenía grandes ambiciones. Ninguna motivación para convertirse en líder. ¿Era egoísta de su parte volverse poderoso por tal causa? ¿Era inmoral? No quería pensar demasiado en ello. Pero esos pensamientos atormentaban su mente y su corazón. Aunque, decir que esas fueron las únicas razones para que siguiera adelante sería mentira. Salió de sus cavilaciones, sacudió la cabeza y miró a su alrededor. Sintió un nudo en el estómago al notar la ausencia de cabello rojo entre la multitud. Naruto estaba a punto de salir corriendo a buscarla. ¿Había oído lo que dijo? Tenía que disculparse. ¿A dónde fue? Ni siquiera había dado un solo paso cuando sintió una mano en su hombro que lo detuvo en seco. Déjame ir, has sido convocado por el Hokage, Genin. Un shinobi con máscara de pájaro, un Anbu, habló con la voz algo distorsionada mientras impedía que el chico se marchara. Naruto gruñó mientras intentaba zafarse del agarre de hierro, lo que provocó que el hombre le clavara los dedos en el hombro, causándole cierto dolor. No tardaré mucho, protestó el chico rubio. Me temo que es urgente. El hombre no se movió. Naruto respiró hondo, derrotado, y miró a sus amigos con resignación. Izumi asintió levemente en señal de comprensión, con el ceño aún fruncido por una leve preocupación, y Tenzo levantó el pulgar. Los dos se adelantaron sin él. El hombre aflojó el agarre en su hombro, lo que le facilitó quitárselo de encima. Sígueme. No te quedes atrás. La cara de pájaro empezaba a irritarle. El día anterior el hombre alto avanzó. Su largo cabello blanco descansaba sobre su espalda y lucía una expresión despreocupada. Las sandalias Geta tradicionales repiqueteaban en el suelo a su paso. Pero quizás lo más llamativo sería su brazo izquierdo, que estaba vendado y enyesado desde el hombro hasta los dedos. Jiraiya se detuvo en seco justo al llegar a la recepción del hospital. Una joven estaba sentada, escribiendo y borrando repetidamente algo en su cuaderno. El pervertido de pelo blanco apoyó el codo derecho en el escritorio, con una sonrisa encantadora en el rostro, mientras tosía para llamar su atención. No se desanimó cuando no funcionó y tosió aún más fuerte. ¿Qué? La mujer salió de su trance sobresaltada, parpadeando como un búho, y miró a su alrededor buscando la fuente del alboroto. ¿Tal vez me estás buscando?, dijo Jiraiya con voz grave, una sonrisa pícara en el rostro y la mano derecha en la larga melena blanca. La miró de arriba abajo. Jejeje, no está nada mal. Solo se dio cuenta de que había dicho eso en voz alta cuando recibió una bofetada que le dolió en la mejilla. Pervertido. Urahara Kyosuke estaba satisfecho con su vida. Había logrado mucho desde que se convirtió en médico. Ascendió más rápido que nadie y se consolidó en la cima. Sobre todo, desde que Senju Tsunade se marchó, era el mejor médico de toda la aldea y el líder indiscutible. En algún momento de su carrera, se había sentido fascinado por la vida humana. No era algo raro para un médico, pero su interés rozaba la obsesión. Locura. Siempre había ayudado a Orochimaru en sus experimentos cuando éste lo necesitaba. A cambio, sería el único, además de él, en obtener la fórmula para prolongar la vida humana. Tan solo pensar en todo el dinero que podría ganar con dicha fórmula era inimaginable. Los nobles y los daimyos prácticamente lo ahogarán en oro y objetos de valor para que él pueda atender a sus familiares y amigos moribundos. De ninguna manera se consideraba una mala persona. ¿Y qué si había acabado con algunas vidas prematuramente?
Era solo un pequeño sacrificio en el gran esquema de las cosas, una gota en el océano. Y salvaría muchas más vidas una vez que finalmente tuvieran la fórmula en sus manos. Después de todo, Senju Ashirama era un sanador incluso mejor que su nieta. Lo único que tenían que hacer era recrear sus habilidades. No era un mal hombre en absoluto. Entonces, ¿por qué se encontraba en esa situación? El hombre que estaba sentado frente a él sonrió. No era una sonrisa reconfortante en absoluto, y Kyosuke sabía que el hombre lo sabía. El sabio se corrió, como si se pusiera al día con un viejo conocido, y golpeó repetidamente la mesa con la mano derecha, lo único que separaba a los dos hombres. Kyosuke también rió, con cierta incomodidad y una risa forzada. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? Solo se le ocurrían unas pocas razones para que aquel hombre lo viera en persona, y ninguna le parecía buena. Casi siempre permanecía en su oficina, trabajando únicamente en los casos más graves cuando requerían su ayuda. Y el sabio sapo no parecía estar en estado crítico, aunque era evidente que tenía el brazo roto y que se lo habían operado recientemente. Jiraiya dejó de reír bruscamente y se inclinó sobre la mesa, con una expresión furiosa en el rostro que antes sonreía, invadiendo así el espacio personal del doctor. ¿En qué puedo ayudarle, Jiraiya-san? Déjate de tonterías. Sé lo que hiciste y con quién has estado trabajando. Solo 4 personas sabían de Kusina, y aparte de su amiga, todas están misteriosamente muertas. Jiraiya se recostó en su silla, inclinándose hacia atrás mientras observaba al hombre. Empieza a hablar. De lo contrario, solo te lo pondrás más difícil. Kyosuke se quedó inmóvil un instante, reflexionando sobre su situación. Si hubiera estado frente a otra persona, podría haber llamado a seguridad y haberla echado. Pero uno de los legendarios Sannin tenía que andar con cuidado. El médico jefe se puso de pie y se dirigió al estante a su derecha. Aunque el panorama parecía desalentador, aún tenía algo que podría ayudarlo. Al menos lo suficiente para escapar. Cuando todavía mantenía contacto con Orochimaru, este le había dado una espada como agradecimiento. Una muestra de buena fe, por así decirlo. No era una espada cualquiera. La legendaria Kusanagi. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro mientras le daba la espalda al sabio sapo y presionaba un libro rojo en particular sobre el estante. El libro cayó al otro lado, e introdujo la mano en el espacio vacío, tanteando a su alrededor. Recreó el encuentro en su mente. Usa la espada para sorprender al hombre corpulento, aprovecha su brazo roto y hiérelo lo suficiente como para huir. El hombre no podría seguirlo y escaparía por la ruta secreta que conectaba el hospital con su laboratorio secreto. Nadie podría encontrarlo allí mientras esperaba el momento oportuno y contactaba de alguna manera con su aliado, Orochimaru. ¿Acaso el hombre seguía necesitando su ayuda? El plan perfecto. Finalmente sintió el frío inconfundible del acero en sus dedos, y sus ojos se abrieron de júbilo. El hombre se giró con toda la velocidad que pudo, blandiendo la Kusanagi en un amplio arco que seguramente impactaría al otro hombre con un grito de guerra. ¡Arr! Haz clic en crack crack que. Sus ojos se abrieron de sorpresa al encontrarse cara a cara con el hombre de cabello blanco, cuyos labios se curvaron en una sonrisa divertida. Jiraiya había detenido la Kusanagi entre su pulgar e índice. La legendaria Kusanagi se hizo pedazos y cayó al suelo. ¿Has terminado? Kyosuke cayó al suelo de espaldas, arrastrándose para alejarse del hombre corpulento. Levantó las manos en señal de defensa. Espera. No puedes tocarme. Soy demasiado importante para que el pueblo me pierda. Sí. Era importante. Al menos tendría la oportunidad de explicarse ante el Hokage. Podía desaparecer en cualquier momento durante ese periodo. Al darse cuenta de esto, recuperó la confianza y se puso de pie, apoyando la mano en la pared para sostenerse mientras miraba a Jiraiya. La diferencia de estatura entre ambos era inmediatamente perceptible para el médico. Había algo intimidante en la forma en que el hombre alto se mantenía erguido frente a él. Sí. Así es. No puedes deshacerte de mí. Soy demasiado importante para el pueblo. No puedes simplemente deshacerte de mí así. Ja ja ja. Sobre todo desde que la rubia tonta abandonó el pueblo. Los labios de Jiraiya temblaron, lo que desconcertó al doctor, quien de repente soltó una carcajada. El sabio sapo intentó contener la risa, secándose las lágrimas mientras luchaba por reducirla a leves risitas.
Kyosuke, aprovechando la oportunidad, ya estaba junto a la puerta de la habitación y la abrió de golpe. Nunca vio a la rubia tonta ni el puño que le estampó la cara con la fuerza de un gigante. Tsunade entró en la habitación, se crujió los nudillos, resoplando y murmurando algo entre dientes. Su Aori verde ondeó mientras la rubia se acercaba a su amigo, que seguía riendo, y daba un paso amenazador hacia él. Jiraiya se detuvo bruscamente, alzando las manos en señal de apaciguamiento. No me estaba riendo de ti. ¿Acaso crees que me reiría de un hombre que insulta a mi novia? Se llevó una mano al pecho, haciendo un puchero. Idiota. Dijo con el ceño fruncido. ¿Quieres que te mate a golpes? No antes de que admitas que has caído rendida a mis encantos. Sonrió felizmente. Tsunade negó con la cabeza con exasperación. Hizo las maletas en cuanto el pervertido soltó toda la información. Decir que estaba furiosa sería quedarse corto. Algo que el bosque de los terrenos de Senju podía atestiguar, después de que la mujer, furiosa, golpeara árbol tras árbol para calmarse. Había funcionado. En cierta medida. Su aprendiz Shizune y su cerdito mascota Tonton, por supuesto, la habían seguido hasta el pueblo. La decisión de la mujer de regresar a su hogar no era del todo difícil de comprender. La guerra le arrebató a su hermano pequeño Naubaki y a su amante Dan, dejándola sola, a excepción de Jiraiya y su maestro. Tsunade no podía, ni quería, permitir que ninguno de sus sobrinos sintiera la misma soledad que ella. Sin importar lo cobarde que fuera. Todos son iguales. Su labio inferior temblaba mientras aspiraba aire por la nariz, secándose torpemente los ojos húmedos con las mangas. Fue culpa suya. Totalmente suya. ¿Por qué esperaba que él fuera diferente? Estaba claro lo que había pasado. Alguien le había contado a Naru algo sobre ella, algo que le había dado miedo. Esos ojos, y conocía íntimamente esos ojos asustados. Al fin y al cabo, los veía día tras día. Pero verlos en una persona que creía su amiga. La pelirroja negó con la cabeza violentamente. No tenía amigos. Todos fingían ser amables. Ni siquiera Hinata quería jugar con ella. ¿Por qué si no le habría dado la dirección equivocada? Y Naruto era el peor. Probablemente se reía de ella a sus espaldas. Burlándose de ella. ¿Qué le pasaba? ¿Era su cara? ¿Su pelo? Aruk. Se tiró del pelo con tanta fuerza que se arrancó algunos mechones rojos mientras gemía. Tenía que ser su pelo color tomate. Estaría mejor sin él. Crujido se quedó paralizada al oír el sonido y lentamente se giró para mirar por encima del hombro. Un hombre. Era mucho más alto que ella obviamente y tenía el pelo castaño y puntiagudo recogido en una coleta corta. Una sonrisa temblorosa se dibujaba en su rostro mientras jugueteaba con los pies. Aunque el rasgo más distintivo sería una cicatriz que le cruzaba la nariz. Ella lo miró con recelo. ¿Quién eres? El hombre alzó la mano a modo de saludo, riendo nerviosamente. Me llamo Iruka. ¿Qué hace un chico como tú solo tan lejos de casa? En efecto, era un lugar alejado del centro de Konoha. Casi nunca había nadie por allí. Aunque no se había dado cuenta al huir, sus emociones estaban revueltas. Así que no estaba muy segura de dónde había terminado. ¿Qué te importa? Preguntó con desdén. Iruka soltó una risita. Metió las manos en los bolsillos y desvió la mirada. Nada. De verdad, dijo, sacudiendo la cabeza con una sonrisa amable. Solo pensé que, tal vez debería acompañarte a tu casa. No es seguro que los niños estén solos en la calle. La forma en que lo dijo le heló la sangre. Miró a su alrededor y notó el silencio inquietante de la noche, los grandes árboles que parecían tener vida. El viento aullaba, haciendo que los árboles se mecieran y crujieran. Fue aterrador. Saltó de la roca en la que estaba sentada y caminó apresuradamente hacia el hombre con cicatrices, observando su sonrisa amable y su mano extendida. La chica le estrechó la mano, aunque con cierta vacilación. Iruka no protestó y siguió adelante con ella. Ve bien. Pero no tengo miedo. Si lo hubiera pensado un poco, o si hubiera sido un poco más inteligente, un poco menos desesperada, le habría parecido demasiado sospechoso. Si nadie viniera jamás aquí, en estos terrenos desiertos, ¿qué hacía este tal Iruka por aquí? Para él era una experiencia nueva, de eso no cabía duda. El sabio sapo, la princesa babosa y el profesor. Estar en la misma habitación que esas leyendas le resultaba un tanto abrumador.
Para colmo, la mujer rubia ni siquiera disimulaba su mirada, observándolo fijamente con una expresión extraña, como si quisiera asegurarse de que él estuviera allí o no. El hombre corpulento estaba apoyado contra la pared, con los ojos cerrados. Sus ojos violetas captaron el brazo vendado del sabio sapo, algo que lo impactó. Después de todo, no había muchos shinobi que pudieran herir a uno de los legendarios Sannin. La mujer Senju estaba tendida en el sofá, y tal vez estaba borracha, algo que él pensó al notar sus mejillas rojas. Parecía estar aturdida, casi inconsciente. El mayor del grupo contemplaba la aldea, con la mirada melancólica fija en los rostros de piedra del anterior Hokage. Era la primera vez que Naruto veía al tercer Hokage así. Parecía desconcertado, con el cuerpo algo encorvado. Esto estaba mal. El Hokage no debía ser así. Iba en contra de todo lo que Naruto pensaba del Hokage. Debería ser fuerte, no débil y frágil. En mí, ciertamente larga, vida, dijo el anciano con voz cansada y lenta, una voz parecida al sonido de una piedra raspando, he visto mucho. He presenciado el poderío de la generación que me precedió y la ardiente promesa de la juventud que me siguió. Pero nadie se destacó como él. Sacudió la cabeza y fijó la mirada en el cuarto rostro de la montaña. El anciano sonrió con amargura. Naruto quedó cautivado por la voz del viejo líder. El Hokage tenía una voz que imponía respeto, que transmitía una gran autoridad. No era el único que lo escuchaba atentamente. Jiraiya y Tsunade también guardaban silencio, con los ojos cerrados y una expresión de tristeza grabada en sus rostros. Para ser sincero, se sentía algo nervioso. ¿Qué necesitaba el Hokage de él? ¿Por qué lo habían convocado entre esas personas legendarias, dos de las cuales solo conocía por libros? Había una vez un joven. Valiente y leal, casi hasta el extremo. Sus compañeros lo admiraban y sus superiores se sentían orgullosos de él. Su sola presencia era algo mágico. Electrizante. Un encanto singular. Pero seguía siendo un hombre sencillo. Anhelaba tener familia y compañía como cualquier otro. Cuando regresaba a su casa vacía al final del día, se sentía solo y miserable. Nadie lo recibía. No sé cuántas veces habrá llorado hasta quedarse dormido de niño. Nunca le contaba sus problemas a nadie. Era así. Inocente y puro. Pero él no se desanimó. En absoluto. Siguió trabajando duro. Siguió dándolo todo. Y finalmente encontró amigos que lo apoyaron y una mujer que le robó el corazón. Perseveró, y en un momento dado, toda la aldea de Konoha perseveró con él. El simple hecho de pronunciar su nombre bastaba para emocionar a los jóvenes. Bastaba para hacer sonreír con amor y gratitud los rostros arrugados de los ancianos. Bastaba para paralizar de miedo al enemigo. El joven estaba satisfecho con su vida, por fin. Pero aún tenía mucho por lograr. Entonces algo sucedió. Algo que destrozó al valiente joven en 1000 pedazos. Perdió a su primogénito, a su hijo. El bebé fue declarado muerto en la primera hora de su frágil vida. Su mayor alegría se convirtió en el momento más sombrío de su vida. ¿Cómo logró recuperarse de aquello, o si es que alguna vez se recuperó, es algo que desconozco? Solo la mujer tenía las respuestas. Pero la mujer no quería hablar de ellas. Las piezas del rompecabezas volvieron a encajar. La nueva imagen era una burla de la anterior. Pero si uno la observaba y no era tan diferente. El hombre se había puesto de pie, más fuerte que nunca, y cargaba sobre sus hombros a toda la aldea de Konoha. Y a cambio, Konoha lo nombró su cuarto protector. El valiente joven murió demasiado pronto. Sus sueños de formar una familia se quedaron solo en eso. Un sueño. Pero su muerte no fue en vano. Nosotros dos no estaríamos aquí ahora mismo, charlando, si no fuera por su sacrificio desinteresado. Ni Konoha estaría en pie. Bueno, al final y al menos logró salvar la vida de sus hijos. Eso era lo que siempre quiso, ¿no crees? Durante todo su discurso, el Hokage no se giró en ningún momento. Mantuvo la mirada fija en los ojos de la estatua de su sucesor. El anciano también tenía sus propios remordimientos. Sus fracasos. El viejo Hokage había sido fuerte durante tanto tiempo, había liderado la aldea de Konoha a través de 2 grandes guerras y había salido victorioso. Pero, al fin y al cabo, Sarutobi era un anciano, y eso se notaba. Su mayor error fue dejar morir a su sucesor antes que él. Y eso lo persiguió como una lapa. Hiruzen se volvió para mirar al joven, cuyos mechones dorados y salvajes algo que veía de diario brillaban bajo la pálida luz de la luna. Sintió lástima por el maltrecho cuerpo de su shinobi.
Cuando el Hokage comenzó a hablar, Naruto no tenía ni idea de lo que quería transmitir. La historia que contó le produjo una agradable sensación en el pecho. No sabía qué era. Solo cuando las piezas empezaron a encajar, cuando las semejanzas empezaron a tener sentido, tuvo una idea de lo que le estaban diciendo. Sintió náuseas, sintiendo la avalancha de información, la gravedad de la misma que le estaban comunicando. Yondaime. Y no tenía ni idea de cuándo sus dedos habían quedado atrapados en su espeso mechón de pelo, con la cabeza gacha, mientras las 2 hileras de lágrimas rodaban por sus mejillas y goteaban hasta el suelo. Namikaze Minato. ¿Por qué? Quiso preguntar. ¿Por qué me dices esto ahora? Pero las palabras no salieron de su boca. Se sentía feliz. Se sentía triste. Quería subir a la cima de la montaña y gritar a todo pulmón. Contárselo a todo el mundo. Mi papá, la palabra le transmitió una sensación de seguridad. Una sensación de orgullo y pertenencia. Quería reír, compartir la alegría que le brotaba por dentro. Pero las lágrimas no cesan. La idea de que nunca conocería a su padre le cayó como un jarro de agua fría. Siempre había pensado en enfrentarse a sus padres, preguntarles por qué lo habían entregado a un loco. ¿Qué les iba a decir exactamente? No había pensado en eso. Pero al menos, podía hablar con ellos. Ahora no podía hacerlo, pero le brindó una sensación de cierre. Era hijo de un héroe. ¿Quién? Preguntó después de un rato, con la voz ronca. ¿Quién era la mujer? ¿Quién era mi madre? Una voz infantil clamaba desesperadamente en su mente. La voz de un niño pequeño que nunca había sentido el cariño de su madre. ¿Está viva mi madre? Era una tontería suponer que seguiría viva, pero tenía que preguntar. Durante un rato nadie habló, y pensó que tal vez lo estaban ignorando. ¿Por qué no decían nada? Era irritante. Qué crueles eran. Mi madre, comenzó, pero Jiraiya lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Era una kunoichi intrépida de la tierra de los remolinos. Conocida como el habanero rojo ardiente por su temperamento. Su nombre era Uzumaki Kusina. ¿Uzumaki? El único que llevaba ese nombre era... Sí, es tu hermana pequeña. Jiraiya podía leerle la cara como un libro abierto, seguirle el hilo de los pensamientos. Así que no le costó adivinar qué iba a preguntar a continuación. Sorprendentemente, aquello no le hizo sentir muy diferente. Siempre había sentido un instinto protector extremo hacia la joven. Inconscientemente, tal vez siempre supo que estaban emparentados, ya fuera por sangre o por destino. Quizás esa era la razón por la que había estado tan ansioso por hacerla feliz. Por hacerle sentir que no estaba sola. Que ella también podía tener lo que otros tenían. Que ella podía tener lo que él no podía. Y. Luego la hizo sentir como un auténtico bicho raro. Un estruendo ensordecedor resonó mientras el cielo se iluminaba de azul, bañando la noche oscura con un resplandor etéreo por un instante fugaz. De repente, las nubes de tormenta estallaron en un aguacero, cuya lluvia impactó contra la ventana del despacho del Hokage. La puerta crujió al cerrarse tras el genin. Hiruzen finalmente se apartó de la ventana y se dirigió al escritorio, sentándose en su silla y recostándose con un suspiro cansado. Cerró los ojos mientras el repiqueteo de las gotas de lluvia contra el cristal llenaba el lúgubre silencio de la habitación. ¿Crees que hice lo correcto, Jiraiya? No lo podrías haber manejado mejor, Sensei. Tsunade roncaba. Iruka-san, dijo la niña con voz tímida. Iruka parpadeó rápidamente, saliendo del trance en el que se encontraba. Miró a su alrededor con cierta inquietud y luego exhaló un tembloroso suspiro de alivio. No había nadie. Natsumi lo miró, caminando a su lado con su mano en la de él, sus ojos azules formulando una pregunta con inocencia. ¿Por qué ayudarme? ¿Por qué la estaba ayudando? Él, el que era odiado por todos. No lo había pensado antes, pero ahora... Mi madre, me enseñó a ayudar a los demás que lo necesitan. ¡Uah! Exclamó radiante, tu madre parece una persona genial, Iruka-san. Iruka rió un poco, superando su nerviosismo. Sí que lo era. Levantó la vista justo a tiempo para escuchar un profundo trueno que sacudió el cielo. Empezó como una llovizna suave, una gota le cayó justo debajo del ojo y le resbaló por la mejilla. Antes de que muriera, Claro murmuró con indiferencia. La pelirroja se detuvo de repente, haciendo que el hombre se detuviera con ella.
Lo siento, yo no. El agarre en la muñeca de la niña se hizo más fuerte, lo que provocó que ella mirara con preocupación sus manos entrelazadas. Iruka-san, me estás haciendo daño. Su voz temblaba, sus ojos se abrían de par en par mientras intentaba liberarse del agarre de hierro. Tiró de él, pero no cedió. Dime, Iruka la ignoró y continuó hablando. ¿Tienes idea de qué es ese zorro monstruoso, niña Uzumaki? Sacudió la cabeza rápidamente, cerrando los ojos con fuerza cuando su muñeca crujió. Gritó. No lo sé, no lo sé. Por favor, déjenme ir. Iruka no la soltó, sino que apretó aún más su muñeca. Ignoró los gritos de la niña y comenzó a arrastrarla cuando ella clavó las piernas en el suelo. El aguacero se intensificó y otra tormenta eléctrica resonó en el cielo. Su madre y su padre también habían gritado, ¿no? Ellos también sufrieron, frente a la bestia. Es lógico que él también hiciera sufrir a la bestia. Cuando sus padres entraron en la boca de la muerte, Iruka era un niño. Iruka era un chunin ahora, aunque no llevaba mucho tiempo trabajando. La mayor parte del tiempo se mantenía encerrado en su apartamento. Pero había oído los rumores que rodeaban a la niña, había oído los susurros a sus espaldas. Y al ver su cabello, el cabello que recordaba a los fuegos que la bestia había provocado a su paso y esos bigotes, no estaba del todo seguro de que era el niño. Pero él sabía que no se trataba de un simple niño. Este niño estaba de alguna manera conectado con la vil bestia que había devorado a sus padres. Este niño era su única forma de vengarse del monstruo. La chica lloraba desconsoladamente, murmurando incoherencias. Su cabello rojo, empapado y pegado a su rostro, lo cubría desordenadamente. Iruka no sentía compasión por ella. Estaba haciendo lo correcto. Vengar a su padre y a su madre era un acto noble, ¿no? Si te sirve de consuelo, me suicidaré después de matarte. Sería una tontería pensar que el Hokage lo dejaría ir después de esto. Puede que la gente lo apoyara un poco, algunos compartían su opinión sobre la niña, pero el Hokage sin duda le cortaría la cabeza. La había estado siguiendo desde lejos durante un tiempo. Sabía que ella visitaba al viejo líder con frecuencia, tal vez incluso tenía una buena relación con él. La miró fijamente cuando ella no emitió ningún sonido. Su camisa blanca estaba empapada y sucia. Quizás había aceptado su destino. Eso facilitaba las cosas. Pero él quería que la bestia sufriera. De la misma manera que lo habían hecho su madre y su padre. ¿Intentas engañarme? ¿Intentas hacerte el inocente? Su voz se elevó al notar que el niño seguía sin responder. Resiste. ¿Por qué no se resistía? Esto no debería ser tan fácil. No era un simple niño. ¿Por qué? ¿Por qué la criatura no se defendía? ¿Por qué cesaron los gritos? Quería regocijarse con los alaridos de la bestia. Pero todo lo que sentía era vacío y una opresión en el pecho. Se rió, pero el sonido se perdió entre el trueno y la lluvia. No había nada agradable en esa risa. Era la risa de alguien que ya no sabía qué hacer. Un hombre que se había perdido a sí mismo. ¿Qué estaba bien? ¿Qué estaba mal? ¿Era buena persona? Diría su madre que era un buen hijo por hacer lo que hacía. Un débil gemido atrajo su atención hacia la joven. Lo primero que pensó fue, débil. Se veía tan débil y pequeña. Lo siento, su voz apenas era un susurro. Levantó la cabeza lentamente y lo miró con inocentes ojos azules. Lo siento. Iruka apretó los dientes. Lo siento. Susurró con dureza entre dientes apretados. Una disculpa no resucitaría a los muertos. La bestia también debería saberlo. ¿Acaso se estaba burlando de él? ¿Incluso después de todo este tiempo? Levantó la mano para abofetearla. Un estruendo en los cielos. Un relámpago. Un destello. Su palma nunca tocó su mejilla. El mundo de Iruka quedó cegado por un destello naranja. Tan brillante. Cálido. Malicioso. Enojado. Aléjate de mi hermana. El hombre de cabello castaño salió disparado por los aires, dejando caer a la chica sobre el suelo mojado. Su rostro quedó desfigurado por la fuerza del repentino impacto. Dio varias volteretas en el aire antes de que otro relámpago lo aturdiera. Un cogazo en el estómago lo hizo caer al suelo, tosiendo sangre y sintiendo como si sus entrañas se hubieran electrocutado. ¿Es esto? Pensó para sí mismo.
Respiró hondo, se tumbó, con el pecho agitado y dolorido, y los pulmones ardiendo. La fuerte lluvia se había convertido en una llovizna suave que empapaba su cabello castaño. Su yate azul se desenrolló, cayendo al suelo con un tintineo. Madre, padre, ¿no pude vengaros? El sonido de pasos le alertó de la presencia de la persona desconocida. No se movió. No podía moverse aunque quisiera. Al darse cuenta de ello, no entró en pánico, al contrario de lo que pensaba. Le daba igual si lo mataban. Su venganza seguía incompleta, y las almas de sus amados padres permanecían inquietas. ¿Quién? Murmuró con voz temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas. Quería saberlo. Quería saber quién sería capaz de hacer algo así por un monstruo. ¿Por qué alguien sería tan cruel como para impedirle vengarse? Un rostro apareció ante sus ojos. Las gotas de agua que resbalaban por el hombre un niño. El rostro del niño y su cabello rubio y empapado goteaban al suelo junto a él. El niño permaneció en silencio un rato. Simplemente lo miraba con una emoción inexplicable. Naru, Iruka apenas oyó el susurro ronco. Su voz. El chico volvió a mirar a la chica. Iruka no supo qué le había dicho, o si siquiera había dicho algo, cuando se encontró con unos ojos violetas fríos e implacables fijos en él, una tormenta silenciosa gestándose en su interior cuando el chico abrió la boca. Uzumaki Naruto. Lo último que escuchó Iruka fue una fuerte inspiración antes de que todo se volviera negro. Un pie le estampó en la cara.